Las denuncias por la desaparición de dinero del Servicio de Administración Tributaria SAT Tarapoto se confirmaron. La Contraloría determinó que entre el año 2007 al 2010, unos 44 trabajadores se apropiaron ilícitamente de 1.118.000 nuevos soles. En el 2012, la Fiscalía de Lavados de Activos inició investigación preliminar a un total de 44 trabajadores del Servicio de Administración Tributaria SAT Tarapoto de la gestión del entonces alcalde Sandro Rivero Uzzátegui, siendo el 2013 el año en el que la Contraloría General de la República emitió un informe donde aseguró haber encontrado suficientes indicios de presuntos actos irregulares que terminaron con la supuesta desaparición sistemática de un total de 1.118.000 soles de las arcas de este ente recaudador de la Municipalidad Provincial de San Martín. Ese informe le valió al Poder Judicial para determinar abrir un proceso legal que terminó condenando en octubre del 2018 a ex trabajadores del SAT Tarapoto, 10 exterminalistas de caja y un ex tesorero de esta misma entidad han sido sentenciados a 2 años de pena privativa de la libertad suspendida y al pago de 60.000 soles por concepto de reparación civil por el delito de peculado doloso en la modalidad de extorno. Cuando hubo este destape donde supuestamente hubo una malversación de fondos, un robo, nos llamaron a nosotros en el año 2011 como testigos de este proceso. Al siguiente año, en el 2011, nosotros ya nos vemos involucradas, ya no como testigos, sino como cómplices primarios, donde ya nos notifican a nosotros la Fiscalía para presentarnos y rendir nuestras declaraciones, ya llevando un abogado, ¿no? Entonces, de ahí ya empezó para nosotros nuestro calvario, estoy hablando desde el año 2012, hasta la fecha, y bueno, no termina. Y ya con una sentencia que ya tenemos de por medio de los 3 procesos que nosotros estamos llevando. Son en realidad 3 procesos que todos ustedes siguen. Así es. Ya. La sentencia que tenemos es peculado en la modalidad de extorno. Tenemos otro proceso que es más complejo, donde estamos inmersos más personas, donde están también inmersos los funcionarios del SAT, donde es peculado doloso. Y tenemos un último proceso que es por lavado de activos. Rosemary Arevalo Mendoza, Catherine Trigoso Paredes y Maricleidy Ruiz Ojanama se atrevieron a contarnos el drama que viven desde hace 7 años, tiempo en el que se inició este proceso con un informe de la Contraloría General de la República que para ellas y para su abogado es inconsistente. Cada juez tiene su propio criterio, cada juez es autónomo. Al igual que la defensa considera de que un mero informe no amerita una sanción, sino tiene que estar respaldado por un peritaje. ¿Y ese peritaje existe? No existe el peritaje. No existe, y por las cuales hay una deficiencia. Y aparte de eso, las trabajadoras o las terminalistas prácticamente han cumplido de acuerdo a su MOF y su ROF, de acuerdo a las cuales han sido contratadas, y todos rendían cuenta. Si no, la jefa inmediata hubiera hecho un memorándum, hubiera hecho un informe o algo para llamar la atención a la trabajadora, porque falta el dinero, pero nunca se hizo, o un cuaderno donde anotaran, no sé, algo que amerite la responsabilidad, pero nunca se llevó. A pesar de eso, para la magistrada Mariela del Rocío Vargas Flores, del primer juzgado unipersonal de Tarapoto, este informe fue más que suficiente para sentenciarlas. El informe de la Contraloría, ellos reportan todos los recibos que figuraban según el sistema como anulado. Aparte de eso, aparte del informe de Contraloría, nosotros dentro del proceso hemos hecho careos también, cada una de las chicas con el tesorero. O sea que no ha sido solamente el informe, ha habido careos, ha habido pruebas que han sustentado los abogados, pero creo que todo eso no se ha tomado en cuenta para dictar la sentencia. Es mi opinión, porque la jueza solamente ha dicho, no, me guío por el informe de la Contraloría, donde que dice que no hay estos recibos, y estos son los usuarios, y estos son los culpables. Entonces no se ha tomado en cuenta ni el careo, ni los argumentos que han presentado los abogados como parte de la defensa. Porque realmente el informe no tiene consistencia.
El peritaje que han hecho, los mismos peritos dicen que no están seguros de ese peritaje. Entonces, si hay una duda ahí, ¿no? Pienso yo que la jueza debió evaluar un poco más, debió analizar un poquito más para poder dictar una sentencia. Yo creo que debió usar su juicio, ¿no? Y no sentenciar solamente por sentenciar. En la misma situación se encuentran Maudi Loilit Villacorta Paima, Roilita Puyimay Suiza, Miriam Elizabeth Maza Tábara, Patricia Calderón Cinti, Silvia del Pilar Cueva del Águila, Milagros Cerrón Reategui, Yulisa Gabriela Alvarado Pinedo y Maricleidy Ruiz Ojanama. ¿En qué momento usted se ve involucrada en este caso? O sea, simplemente me llegó la notificación. ¿Así simplemente usted? Simplemente me llegó la notificación de que tengo que ir como testigo a declarar cuando ya entró la nueva gestión de Grund. Me fui pero antes de eso consultamos pues las chicas si nos va a afectar o no nos va a afectar esto, si nos vamos como testigo. Nos dijeron que no te va a afectar, vete nomás como testigo sin nada. Nosotros simplemente nos fuimos así a dar nuestra declaración como testigos. Sin embargo, posteriormente... Y ahí posteriormente pasó un tiempo, un cierto tiempo para que nos lleguen ya las notificaciones ya como cómplices primarios. Y empezaron a llegar notificaciones, a abrirnos casos tras casos, delitos de eso, nos abrieron de mucho hasta que terminó en lavado de activos. Terminaron denunciándola por un delito muy duro. Un delito que yo nada tenía. Grave. Todas ellas consideran la sentencia como injusta, porque la responsabilidad que tenían como exterminalistas de cajas en el SAT era limitada y estaba destinada solo a cobrar y entregar el dinero, mas no tenían ni función ni acceso alguno para hacer los extornos, es decir, cambiar o anular o emitir recibos. ¿Cuál era la función que usted cumplía dentro del SAT? Recepcionar el dinero y al término del día nosotros entregar el dinero al tesorero. Ahí terminaban nuestras funciones del término del día. Eso era todas nuestras funciones diario. Solamente teníamos opción a hacer cobros, ya sea de impuestos o de tasas de la municipalidad. Y al cierre del día lo único que hacíamos es contar el dinero, detallábamos en una hoja la denominación de los billetes, cuántos de 100, de 50 y las monedas igual. Y nosotros entregábamos junto con todos los recibos que recaudábamos en el día a tesorería. Tesorería era la única persona también que tenía opción a ver el monto total, porque tú ni siquiera sabías si cuadraba o no cuadraba. Tú cerrabas caja de acuerdo a tus recibos, ese es el monto que tú reportabas. Entonces el tesorero verificaba si todo estaba bien, entonces él cuando te recibía te decía sí, correcto. Y ahí uno recién podía hacer el cierre en el sistema. ¿Cuál fue nuestro error? No tener un cargo. Por eso es que nosotros nos vemos involucradas eso. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos tenido un cargo. De esa hoja Excel que nosotros entregábamos, ninguna de nosotras teníamos un cargo. Y tampoco nos solicitaban, o sea, porque yo nunca he hecho caja, por ejemplo, ¿no? Y además mi función no era hacer caja. Por eso es que nosotros estamos inmersas en eso, porque no tenemos cómo demostrar, ¿no?, que efectivamente la recaudación del día que nosotros hacíamos, entregábamos en su totalidad al tesorero. En este punto, estas ex trabajadoras del SAT nos dan un dato muy importante. Si a ellas ni a otros cajeros no se les exigía firmar un cargo de entrega de dinero, había, según lo señalado por Catherine Trigoso, un solo servidor de esta entidad que sí lo hacía. Ese cajero habría formado parte del equipo de la gestión que Sandro Rivero Uzátegui trajo a Tarapoto para conformar y activar el Servicio de Administración Tributaria de Tarapoto. Hubo en ese grupo de personas que vinieron de otro sitio a trabajar en el SAT, uno que era de Chiclayo, que manejaba caja de mercado, que es la única persona que él sí se preparó, él sí se preparó y era el único que hacía firmar un cargo. Yo no sé si sabiendo con qué intención han venido, pero él es la única persona que ha manejado caja que no está en ningún proceso.
porque él era el único que hacía firma a su cargo. Porque él sí venía de un SAT de Chiclayo donde ellos habían estado. Y formaba parte del grupo que vino a crear el SAT acá. Y como te digo, la única persona que vino en ese grupo, que vino de Chiclayo, es la única persona que no está en un proceso, que ese sí ha sabido cómo manejar las cosas. Entonces, por eso yo digo, no sé si lo habrán hecho intencionalmente, que ellos se han venido con ese propósito, no se sabe. Hoy en día ya no se sabe, pero si tú te pones a analizar las cosas, deben haber venido con esa intención y que por eso él, para defender a su propia gente, se han sabido cuidar. Una interrogante que resalta de por sí sola en este punto es si el Ministerio Público investigó a un conjunto de personas por la supuesta desaparición de más de 1 millón de soles de esta entidad del Estado. ¿Por qué no ha podido identificar a una cabeza de grupo o simplemente a un cabecilla, como es lógico y común en estos tipos de delitos, cuando de asociación ilícita se refiere? Me sorprende realmente dentro del tema netamente de la investigación sobre una organización criminal donde están involucradas varias personas que han estado trabajando en el SAT, que no exista una especie de cabecilla visible, ¿no?, de esta organización criminal involucrada en la investigación, en un delito donde si se trata de una organización criminal no hay cabeza visible, pues no hay el delito en sí, ¿no? Tendría que ser otra tipificación y no el delito por el cual se me está consultando en este momento. Todo esto ha generado que estas ex trabajadoras del SAT, todas con estudios profesionales, no puedan establecerse en un centro laboral y, como es obvio, en ningún ente del Estado, causándoles perjuicios económicos, frustración e impotencia y hasta rabia por tener que pagar una condena que consideran totalmente injusta. Uno sin haberse llevado ni un sol de ahí tiene que estar gastando. Y a veces digo, la necesidad que uno tuvo en ese entonces de haber querido trabajar es a lo que nos ha llevado todo esto, porque ha sido la necesidad en ese momento de trabajar. No se ha cerrado todas posibilidades a muchos de nosotros. Muchas de nosotras ya nos tenemos que recurrir, otras ya tienen que hacer repostería para poder vender, otras tuvieron que salir fuera de acá para ir a trabajar, ni siquiera en su carrera, por la vergüenza. Haber estudiado tanto para terminar en donde no. Y por culpa, por errores quizás de otros, que sí. En mi caso fue muy triste. Perdí a mi padre a causa de esto. ¿Por qué? Porque no pude darle una calidad de vida por estar pagando abogados. Y no es fácil. Porque ahora ni siquiera las empresas privadas nosotros podemos entrar a trabajar porque lamentablemente te filtran y ahora te dicen, no, pues tienes un proceso, pero bien no estoy sentenciada, pero igual tienes un proceso, ¿no? Y ya tienes un proceso, pues yo no te puedo contratar. Estas versiones evidenciarían que, como siempre, la soga se rompe por el lado más débil. En este caso, el refrán cae como anillo al dedo, pues de los 44 trabajadores con quienes iniciaron esas investigaciones, solo se han sentenciado al grupo de mujeres que laboraron como terminalistas de caja y a un solo tesorero, pero a otros funcionarios de más alto rango de la gestión Sandro Rivero no se les ha tocado literalmente ni con un pétalo de rosas. Solo a algunos se les ha incluido en este proceso de investigación, pero sentenciados, al igual que estas mujeres, no existe. Definitivamente, creo que sí. Siempre creo que en todo proceso, cuando hay este tipo de casos, creo que la cuerda siempre va por la parte más débil, ¿no? Se ha visto en muchos procesos que ha habido de corrupción. La soga siempre va por ese lado. Entonces, pero esperemos que todo esto se solucione y se aclare, porque definitivamente sería demasiado ilógico pagar 4 años de algo que tú nunca has hecho, porque ya no es solamente este proceso, porque dicen, si a ti te hemos sentenciado por un peculado, entonces obligado yo te vuelvo a sentenciar, te ratifico tu sentencia. Lo cual sería totalmente claro, perjudicial para claro, demasiado perjudicial. Más de lo que estamos ahorita.
Valientes versiones de quienes viven en carne propia un calvario por responsabilidad de alguien o de algunos que deberían explicar qué pasó con más de 1 millón de soles que fueron sustraídos sistemáticamente del SAT. ¿Algún funcionario, dígase tesorero, administrador, gerente, jefe, que esté en la situación de ustedes, existe? No hay ningún jefe sentenciado que esté en proceso, no. En donde estamos ahorita nosotros por la medida de extorno, no. Solamente Dionisio Peña, pero las sentenciadas somos nosotras. Nosotros tenemos que salir de este proceso de los extornos con la apelación y salir favorable a nosotros, libres, porque si nosotros vamos al proceso de mes de mayo con esa sentencia, nosotros podemos ir 4 años a la cárcel, porque la segunda sentencia ya no es suspendida, es efectiva. Ahora solo les resta esperar la última audiencia, como se dijo debe darse en mayo de este año, que de salir en contra, ellas deberán purgar condena de hasta 4 años de cárcel por un hecho cuyos directos responsables nadie sabe quiénes son.